Si creías que los tractores más vendidos de la historia eran fierros nuevos, chinos, llenos de sensores y pantallas que fallan más que licuadora en mercado de pueblo, te tengo noticias. La historia del agro no se escribió con wifi. Se escribió con humo, con ruido, con motores que no sabían rendirse. Motores que no necesitaban diagnósticos electrónicos ni Bluetooth para hacer su trabajo. Solo necesitaban gasoil, un poco de cariño y un conductor con ganas de ensuciarse las manos. Hoy en Auto Diesel Hub, nos vamos de frente, con la nariz llena de aceite y el corazón lleno de historia, a revisar los tractores más vendidos de todos los tiempos. No los más modernos, no los más caros, no los que salen en comerciales con drones, ni los que tienen más botones que un avión. No, señores. Hoy hablamos de los que de verdad hicieron historia. Los que, a puro diésel y embrague de acero, movieron países, alimentaron generaciones y hasta definieron cómo se trabaja la tierra. Estos tractores no conocían la palabra jubilación. Si los dejas solos en la finca, arrancan. Si los cubre el polvo por años, arrancan. Si les das gasoil y un poco de aliento, te labran una hectárea entera mientras vos apenas estás preparando el mate. Así que si tienes una finca, un recuerdo o un viejo tractor oxidado tapado con lona en un galpón, presta atención. Puede que estés sentado sobre una reliquia que vale más que tu camioneta moderna, y ni lo sabías. Y si sos coleccionista, prepárate para llorar un poquito. Porque cada máquina que vamos a mencionar no solo fue un éxito de ventas, fue un éxito de humanidad, de trabajo honesto, de esfuerzo verdadero. Vamos a arrancar con esta joya mecánica que huele a tierra mojada, aceite quemado y gloria campesina. Pero te aviso, este video puede causar nostalgia, orgullo mecánico y ganas de volver al campo. Si te pasa eso, no te preocupes. Es normal. Aquí somos fanáticos del diésel, locos por el embrague y devotos del fierro bien hecho. ¿Listo? Agárrate que esto recién comienza. Empezamos este viaje glorioso con un británico que no hace escándalo, pero trabaja como condenado sin pedir tregua, el legendario Massey Ferguson 135. Un tractor tan discreto como eficaz, tan simple como eterno. Nació en 1964 con una misión que hoy parece imposible para muchas marcas modernas: hacer su trabajo sin fallar jamás. Este pequeño titán no necesita pantallas, no tiene sensores, y no viene con manual de 200 páginas. Tiene un corazón mecánico con alma de acero, un motor Perkins de 3 cilindros, 2.5 litros, que desarrolla unos 45 caballos de fuerza y 170 Nm de torque. Y aunque estas cifras te parezcan modestas al lado de un tractor moderno, déjame decirte algo: este Massey hace más con menos que muchos de sus nietos electrónicos. No es un tractor para presumir en ferias. Es un tractor que te aró la tierra, te sembró el maíz y te llevó al rancho con el almuerzo al hombro. Mientras otros rugían y fallaban, el 135 seguía. Si lo tratabas bien, respondía con lealtad. Si lo tratabas mal, también. ¿Y el precio? En los años 60, un MF-135 costaba unos $2.400, que ajustado a la inflación sería hoy algo así como $24.400 americanos. En Europa costaba unos 1,900 € de la época, y si hoy quieres uno restaurado, bien pintadito, con los logos originales y el alma intacta, prepara entre $8.000 y $12.000 o unos 10.000 a 11.500 € dependiendo del estado y el país. Pero la magia no está solo en su precio ni en su resistencia. Está en el vínculo emocional que creó con los agricultores. El MF-135 no era solo un vehículo de trabajo. Era parte de la familia. Era ese compañero que no se quejaba, que arrancaba incluso cuando el frío le partía los pistones a cualquier otro, y que sacaba adelante la cosecha aunque el cielo se estuviera cayendo a pedazos. Se vendieron más de 400.000 unidades en todo el mundo, y muchas de ellas siguen hoy funcionando en zonas rurales de América Latina, Europa, África e incluso Asia. Algunos lo usan a diario, otros lo restauran como joya de colección, y algunos lo tienen guardado en un garaje, pero todos coinciden en algo: el Massey Ferguson 135 no se rompe. Punto. Dicen que si lo dejas solo en un campo, arranca solo. Que si alguien se queda dormido con la faena sin terminar, el MF-135 aparece, lo levanta y la termina por él. Y que si lo ves de frente con el capó levantado,
te saluda con olor a gasoil viejo y cariño de abuelo mecánico. Pasamos directo a los gloriosos años 80, una década de exceso, de guitarras eléctricas, de chaquetas con hombreras y motores que no pedían permiso para rugir. En ese contexto, donde la potencia era sinónimo de respeto, nació una de las series más legendarias del agro mundial, la KCIH Magnum Series. Y dentro de esa familia roja y poderosa, brillaba como estrella principal el Magnum 7140. Este tractor no era un simple equipo de trabajo, era una declaración de poder. Cuando alguien llegaba al campo con un 7140, no necesitaba decir mucho. Bastaba escuchar cómo arrancaba ese motor Cummins de 6 cilindros y 8.3 litros, que escupía 190 caballos de fuerza bruta y más de 850 Nm de torque, como si tuviera rabia. Sí, estamos hablando de un tractor, pero el Magnum se manejaba con la suavidad de un Cadillac, tenía la actitud de un Camaro y el empuje de un camión militar. Era lujo, músculo y eficiencia, todo junto. La cabina era una cosa de otro mundo, insonorizada, espaciosa, con mandos ergonómicos y una suspensión que parecía flotar en el aire. Más de un operador juraba que manejaba un avión en medio del campo. El precio en los años dorados rondaba los $60,000 americanos, lo cual era una fortuna, pero también una inversión que se pagaba sola con rendimiento, fiabilidad y estatus. Hoy en día, un Magnum nuevo puede costar entre $220,000 y $280,000 americanos en América Latina o Estados Unidos, y en Europa supera fácilmente los $230,000 a $250,000 euros, dependiendo de la versión y equipamiento. Pero no se trata solo de lo que costaba. Se trata de lo que representaba. El Magnum fue uno de los primeros tractores que metió de lleno la electrónica en el agro, sin perder la rudeza. Introdujo suspensiones hidráulicas avanzadas, controles más inteligentes y una experiencia de manejo que revolucionó lo que los agricultores esperaban de un tractor grande. Y aquí viene lo bestial: entre todas sus versiones, generaciones y actualizaciones, se han vendido más de 1 millón de unidades Magnum. Sí, más de 1 millón de monstruos rojos han salido a trabajar al campo, y muchos aún lo hacen como el primer día. Porque cuando un diseño se hace con cabeza, y un motor con huevos, el tiempo no lo oxida, lo convierte en leyenda. Hoy, en 2025, la serie sigue viva con modelos como el Magnum 400 tocando los 400 caballos de fuerza, cargados de tecnología pero sin perder el alma del 7140. Porque cuando algo se hace bien, no se cambia, se celebra. Ahora sí, abrí bien los ojos, porque no todos los días se habla de un tractor que cambió la historia del agro mundial. Si hubo una máquina que logró lo impensable, democratizar la mecanización del campo, hacerlo accesible y funcional para todos, fue el Ford 8N. Un tractor que salió de las líneas de producción en 1947, pero que sigue caminando en 2025 como si no conociera la palabra jubilación. Este pequeño gigante tenía un motor a gasolina de 2.0 litros, 4 cilindros, que entregaba 27 caballos de fuerza y cerca de 100 Nm de torque. Y aunque eso hoy no impresione, en los años 40 era como tener un cohete lunar con ruedas agrícolas. Era potencia real, controlada, manejable, ideal para quienes nunca habían manejado maquinaria pesada, pero necesitaban sacar adelante su parcela. Y su precio, una verdadera revolución, $1,400 de la época, lo que ajustado serían unos $16,000 americanos actuales o cerca de 15,000 euros. Eso lo convertía en el Volkswagen escarabajo de los tractores, el más asequible, el más deseado y el más copiado. Pero no fue solo un tema de precio. Fue lo que traía de fábrica. El Ford 8N fue el primer tractor en integrar de forma masiva el sistema hidráulico de 3 puntos, lo cual lo volvió universal. Permitía enganchar arados, rastras, sembradoras, lo que quisieras, y usarlas sin esfuerzo. Además, traía una transmisión de 4 velocidades hacia adelante, cosa que muchos otros ni soñaban. Era tecnología revolucionaria con un diseño sencillo, práctico y fácil de mantener. En su primera versión se vendieron más de 540,000 unidades, y si sumamos la familia completa, el 9N, el 2N y el 8N, pasamos fácilmente el 1.000.000 de tractores Ford N Series vendidos en todo el mundo. 1.000.000. Estamos hablando de una verdadera plaga mecánica bendita que llenó campos desde Estados Unidos hasta América Latina, y que aún hoy se encuentra trabajando en fincas familiares,
talleres rurales, ranchos y hasta en competencias de restauración. Y es que el 8N no se rompe, no se oxida, no se rinde. Si lo encuentras tirado en un baldío, lo enderezas, le pones gasolina y aceite, le das arranque y arranca. Como si nada, como si el tiempo no existiera. Además, se volvió ícono cultural. Lo ves en películas del oeste, en ferias, en jardines decorativos, en museos rurales y hasta en libros escolares. Y eso no lo logra cualquiera. El Ford 8N es más que un tractor. Es un símbolo del progreso agrícola, una pieza que marcó un antes y un después. Es, sin exagerar, una estatua con ruedas y corazón de acero. Si alguna vez hubo un tractor que nació en medio de la desesperación para convertirse en símbolo de esperanza, ese fue el Farmal H. Apareció cuando el mundo estaba en ruinas, cuando la Gran Depresión había dejado los bolsillos vacíos, los campos secos y el ánimo por el suelo. En ese escenario, oscuro y polvoriento, en 1939, International Harvester le dio vida a una leyenda, un tractor que no venía a mostrar músculo, sino carácter. Con un motor de 4 cilindros, 2.5 litros, que entregaba unos 26 caballos de fuerza y cerca de 130 Nm de torque, el Farmal H no pretendía ser el más fuerte, pero sí el más eficiente, el más durable, el más leal. Su secreto no era el poder bruto, sino la ligereza combinada con una distribución de peso perfecta, que lo hacía versátil para labrar, sembrar, cargar, fumigar o simplemente arrastrar lo que hiciera falta. Era un tractor que no decía "no puedo". Decía "¿cuánto hay que jalar?". Costaba unos 950 pesos dólares en su época, lo cual hoy serían unos 13.000 dólares americanos ajustados, o aproximadamente 12.000 euros en Europa. Un precio accesible que cambió la vida de decenas de miles de agricultores que hasta entonces solo soñaban con mecanizar su trabajo. Se vendieron más de 390.000 unidades del Farmal H, y si contamos a su gloriosa familia, el Farmal M, el Super H y otros derivados, la cifra supera fácilmente el 1.000.000 de unidades en todo el mundo. 1.000.000 de máquinas salidas a la batalla, cada una con el rojo encendido en la chapa y la moral bien alta. El Farmal no era solo un tractor. Era una declaración de guerra a la miseria. Era lo que un campesino necesitaba para levantarse del polvo, mirar el cielo y volver a sembrar. Era una herramienta que decía: el mundo está jodido, pero vos no te vas a rendir. Su diseño, además, era puro arte funcional: rojo intenso, líneas limpias, capó alargado, ruedas traseras altas. Muchos dicen que parece un hot rod de los campos, y tienen razón. Era imposible no mirarlo con respeto y con cariño. Ver uno restaurado hoy te acelera el corazón. Y escucharlo trabajar, porque sí, aún trabajan, te emociona. Porque cada vuelta de su cigüeñal lleva el peso de una historia que nunca debió olvidarse. ¿Y sabes qué es lo más increíble? En pleno 2025, en zonas rurales de México, Argentina, Estados Unidos y hasta Polonia, todavía hay Farmal H trabajando como el primer día. No con nostalgia, sino con fiereza. Muchos de ellos nunca fueron jubilados porque sencillamente nunca se rompieron. Y ahora sí, ponete de pie, porque en este punto del video no estamos hablando de un simple tractor. Estamos hablando de un monarca del campo. Aquí llega, en todo su esplendor histórico y mecánico, el John Deere Model B, una bestia verde con corazón humilde que reinó en los surcos durante décadas y que aún hoy, casi 100 años después, sigue trabajando con la frente en alto y el motor encendido. Lanzado en 1935, el Model B llegó para ocupar un lugar especial en las fincas pequeñas y medianas. En una época en la que tener un tractor era un lujo de pocos, John Deere apostó por algo más accesible, compacto y confiable. ¿El resultado? Un monstruo de solo 2 cilindros en línea, 4.6 litros, que entregaba 24 caballos de fuerza y alrededor de 130 Nm de torque constante, estable, como una piedra que respira. Y acá está el detalle que pocos entienden. Esos 2 cilindros no lo hacían débil. Al contrario, le daban un torque bajo y constante, ideal para trabajos exigentes a revoluciones bajas. Traducción: podías arar toda la tarde sin quejarse, sin calentarse, sin tragarse el tanque de gasoil como otros modelos más glotones. Costaba unos 900 pesos dólares en su lanzamiento, lo que hoy equivaldría a unos 14.000 dólares americanos ajustados,
o cerca de 13.000 euros dependiendo del cambio y la región. Y esa inversión no era solo por un tractor, era por un símbolo de estatus, de trabajo serio, de pertenecer a una nueva era del agro. ¿Y las ventas? Solo del Model B se despacharon más de 300.000 unidades, lo cual ya es una cifra de respeto. Pero si sumamos a sus hermanos de sangre, los también legendarios Model A, D, H, M y otros, entonces estamos hablando de una familia de más de 1.7 millones de tractores vendidos en todo el planeta. Un ejército verde que conquistó los campos de América del Norte, América Latina y media Europa sin disparar una sola bala, solo girando cigüeñales. Y lo más increíble no es cuántos se vendieron, es cuántos siguen vivos. Porque sí, aunque parezca cuento de abuelo, en el 2025 todavía hay decenas de miles de John Deere Model B que se arrancan a manivela. ¿Entendés eso? Con la mano, sin llave, sin sensores, sin computadora, solo vos, el fierro, y el momento en que ese motor empieza a latir como si no hubiera pasado ni un solo invierno desde 1935. En muchas fincas de Argentina, Colombia, México, Nicaragua, España o Uruguay, el Model B sigue siendo parte activa del trabajo diario. No está ahí como adorno ni como estatua. Está arando, está empujando, está jalando carretas y alimentando ganado. Y todo eso sin exigir nada. Solo que le pongas diésel y lo dejes hacer lo que mejor sabe, trabajar sin quejarse. Entra al escenario el más rudo de todos, el tractor que no se arregla, se sobrevive, el legendario Belarus MTZ-80, el tanque soviético que hizo temblar al frío, al barro y a la lógica de Occidente. No venía con lujos, no traía confort, traía algo mejor, fiabilidad brutal. Fabricado desde 1974 por la planta Minsk Tractor Works, MTZ, el MTZ-80 fue la respuesta directa del bloque soviético al exceso, la delicadeza y la electrónica de los tractores occidentales. Ellos no querían belleza ni elegancia. Querían una mula de hierro que trabajara en menos 30 grados centígrados, con caminos de hielo y sin un solo mecánico a kilómetros a la redonda. Y así nació este animal. Motor diésel de 4 cilindros, 4.7 litros, 80 caballos de fuerza y unos 300 Nm de torque que parecían sacados de un martillo neumático. Este tractor no te pide gasolina premium, ni aceite sintético, ni que lo enciendas con cariño. Solo necesita que le des arranque y lo sueltes. Él se encarga del resto. ¿El precio? En los años 80 te lo llevabas por unos $4.000 americanos, cuando sus rivales costaban el doble. Hoy eso serían cerca de $14.000 americanos ajustados, o 13.000 euros, lo cual sigue siendo una ganga indecente para el monstruo que estás llevando a tu finca. Más de 1.3 millones de unidades vendidas en más de 60 países. Desde los helados campos de Bielorrusia y Ucrania, pasando por Cuba, Siria, Angola, Kazajistán, y sí, hasta América Latina, donde se ganó el apodo de el tractor que no muere. Hay historias reales de MTZ-80 trabajando con aceite original de fábrica, con filtros improvisados, con climas imposibles y caminos que no existen. En muchas fincas de los Andes o en los campos extremos de Serbia, siguen arrancando cada mañana sin calefacción, sin embrague nuevo, sin siquiera un techo digno. Pero siguen. Porque el MTZ-80 no se detiene. Solo cambia de clima. Estéticamente es todo lo contrario a lo que vende el marketing moderno. Cuadrado como una caja de zapatos, sin curvas, sin diseño aerodinámico. Pero ¿sabes qué? Esa carcasa dura y sin gracia esconde uno de los corazones mecánicos más fieles que ha existido en la historia agrícola mundial. Y ojo, se vendió tanto, que en muchos países se convirtió en algo más que un tractor. Fue una herramienta política, una declaración ideológica, una prueba de que con poco se podía hacer mucho. Y lo hizo. Trabajó tierras que nadie quería trabajar, enfrentó condiciones que otros no toleraban, y lo hizo sin rechistar. Como un soldado del agro, con casco de hierro y alma de acero. En 2025 todavía se ven Belarus MTZ-80 activos, funcionando con piezas originales y sin una sola luz de advertencia en el tablero, porque no tiene tablero. No tiene sensores, no tiene alarmas, no tiene distracciones. Solo tiene motor, ruedas, palanca y dirección. Y con eso alcanza. Cuando hablamos de potencias mundiales en tractores, muchos piensan en Alemania, Estados Unidos o Japón.
Pero hay una tierra que no solo exporta especias, yoga y películas de 3 horas, sino también tractores que venden más que autos y sobreviven condiciones que harían llorar a cualquier ingeniero europeo. Hablamos de India, y de su campeón incansable, el Mahindra 275D. Este tractor es una bestia humilde, con un diseño sin pretensiones, pero con el alma más brava del agro moderno. Viene con un motor de 3 cilindros, 2.7 litros, 39 caballos de fuerza y unos 160 Nm de torque que, sobre el papel, no suenan escandalosos, pero que en la vida real jalan, empujan, arrastran y trabajan como si fueran el doble. El Mahindra 275 no viene a presumir, viene a durar, a rendir, a trabajar sin descanso. Está hecho para soportar terrenos pedregosos, lluvias torrenciales, temperaturas extremas y caminos que no figuran ni en Google Maps. Es tan noble que algunos agricultores juran que si le pones agua de coco y le hablas bonito, arranca igual. Bueno, casi. Y esa durabilidad tiene lógica. El mantenimiento es mínimo, las piezas son accesibles, el consumo de diésel es bajo, y su diseño está pensado para ser reparado por cualquier mecánico de pueblo con un destornillador y una llave inglesa. Nada de diagnósticos digitales ni software que te pide actualizar antes de sembrar. ¿El precio? Otro punto fuerte. Ronda los 6,000 pesos a 7,000 dólares americanos nuevos, o lo que serían unos 6,500 € en Europa. En países como México, Guatemala, Perú o Kenia, se consigue en versiones adaptadas al clima local. Un precio irrisorio para un tractor que puede durar décadas y que trabaja los 7 días de la semana sin pestañear. ¿Y qué tan exitoso ha sido? Pues agárrate. Más de 2 millones de unidades vendidas. Sí, leíste bien. 2 millones. El Mahindra 275D no es una moda. Es una revolución silenciosa, una plaga de eficiencia que ha invadido Asia, África y América Latina con su motor sencillo y su espíritu indomable. Este tractor se ha ganado el corazón de los agricultores por ser confiable, económico y fácil de manejar. No requiere estudios, no asusta con ruidos raros, no tiene sensores que se activan por error. Solo pide combustible, aceite y trabajo. Y lo más loco es que también ha comenzado a entrar a mercados europeos y norteamericanos, donde los granjeros más tradicionales buscan algo sencillo que no los vuelva locos. Y ahí aparece el Mahindra 275, como diciendo, tranquilos, yo me encargo. Volvemos a los años 30, a una época donde el agro todavía olía a caballo, a sudor y a esperanza, cuando no todo el mundo podía darse el lujo de tener un tractor, y mucho menos uno que se adaptara a los campos pequeños, a las fincas familiares, a esos agricultores que tenían más sueños que hectáreas. Y fue ahí, en 1937, cuando la marca Alice Chalmers, sin hacer demasiado ruido, lanzó al mundo una joyita mecánica que no gritaba, pero que hablaba con el trabajo bien hecho, el inolvidable Model B. Compacto, liviano, fácil de manejar, pero con un motor que no se dejaba intimidar, 1.9 litros, 4 cilindros, 17 caballos de fuerza y unos 90 Nm de torque que, bien administrados, hacían maravillas. Puede parecer poco en comparación con los gigantes de hoy, pero el Model B fue diseñado con inteligencia, no con fuerza bruta. Y eso fue su gran ventaja. Era ágil como un gato, liviano como una bicicleta con motor, y tan fiel como un perro bien alimentado. Ideal para cultivos en hileras, terrenos reducidos, trabajos de precisión y transporte de cargas moderadas sin desgastar la espalda de los agricultores ni fundirles el bolsillo. El precio de lanzamiento era otra locura, 600 pesos dólares. Hoy serían unos 10,000 dólares americanos ajustados, o cerca de 9,500 euros, dependiendo del mercado. Pero en su momento, eso era casi impensable para un equipo motorizado que te permitiera dejar atrás al arado de bueyes o al caballo cansado. Y sin embargo, se vendieron más de 125,000 unidades. Una cifra absolutamente insólita para un tractor pequeño en una época tan incierta. El Model B llenó un vacío que nadie más se atrevió a atender, dándole a los pequeños productores un equipo accesible, reparable y noble. Pero su impacto no se quedó ahí. El Model B inspiró toda una generación de tractores compactos, tanto en Estados Unidos como en Europa y América Latina. Su diseño fue copiado, adaptado y evolucionado por otras marcas. Era tan funcional que parecía de juguete, pero cuando lo encendías,
se convertía en un mini toro con ruedas. Y hoy, en 2025, muchos de esos Model B siguen vivos. Algunos restaurados con amor y dedicación, con pintura original, llantas relucientes y asientos tapizados como si fueran clásicos de exposición. Otros siguen trabajando en huertas, pequeñas fincas o ferias rurales, como si el tiempo no les hubiera pasado encima. Porque sí, el Model B sigue arrancando como si fuera 1940. Le das vuelta, le hablas con cariño, y ese motorcito arranca con el mismo orgullo de hace 90 años. No necesita pantallas, ni GPS, ni transmisión inteligente. Solo necesita ganas, y algo de diésel. Y lo más curioso es que hoy, cuando muchos agricultores buscan tractores nuevos, descubren que lo que quieren ya lo tuvieron sus abuelos. Porque el Model B era simple, cómodo, útil y eterno. Y eso, amigo mío, es una combinación que no se ve todos los días. Sí, Italia no solo nos dio la pasta, la moda y los Ferrari. También nos regaló un tractor que cambió la historia del agro rural en 3 continentes y lo hizo sin levantar la voz. Te hablo del legendario Fiat 640, una máquina tan sencilla como eficiente, tan robusta como elegante, incluso embarrada hasta las tapas. Lanzado en los años 60, este Fiat venía con un motor diésel de 4 cilindros, 3.5 litros, que entregaba unos 60 caballos de fuerza y 230 Nm de torque. No era el más fuerte, no era el más moderno, pero era el más obediente, el más constante, el más duradero. Tenía una ventaja que lo hacía destacar entre la competencia. Su mecánica era simple, accesible, reparable hasta con alambre y una piedra, si me apurás. Y eso lo convirtió en un tractor amado por generaciones de agricultores en Italia, en América Latina, en África y en Medio Oriente. El precio original era de unos $800, lo que ajustado hoy serían unos $12.000 americanos o cerca de 11.000 euros. Pero aquí está lo interesante: si hoy querés uno restaurado, bien mantenido, con chapa original y sin injertos extraños, tenés que soltar entre 15.000 pesos y $18.000 americanos, o unos 17,000 euros en Europa. ¿Por qué? Porque ya no es solo un tractor. Es una leyenda con tornillos. Se vendieron más de 300.000 unidades, y no solo en su versión original. Fiat fue tan inteligente que licenció su producción a otros países, permitiendo que marcas locales siguieran fabricándolo por décadas. Países como Pakistán, Turquía y Egipto mantuvieron viva la llama del Fiat 640 mucho después de que en Italia ya no se produjera. De hecho, hay zonas rurales donde todavía hoy se vende una versión casi idéntica al Fiat 640 bajo otra marca, con el mismo motor o sus derivados, y con el mismo espíritu de trabajo sin quejas. Y ojo, esto no es solo por nostalgia. Este tractor sigue laburando de verdad. Sigue saliendo a la faena, sigue arando en terrenos duros, jalando remolques, sembrando hectáreas completas. Porque no se trata de un tractor viejito con historia bonita. Se trata de un tractor que todavía cumple su deber como si el tiempo no existiera. Y aunque parezca una exageración, hay operadores que dicen que el Fiat 640 arranca incluso antes de girar la llave. Basta con mirarlo fijo y darle una razón para trabajar. ¿Problemas eléctricos? No. ¿Fallas electrónicas? Jamás. ¿Luz de advertencia en el tablero? Tablero. Este bicho se comunica con vibraciones, con humo, con olor a esfuerzo. Y ahora sí, cerramos con una leyenda. No un tractor, no una máquina, un ícono, un mito. El Elvis Presley del campo, el Mick Jagger del diésel, el Chuck Norris con ruedas agrícolas. Te hablo del inigualable John Deere 4020. Lanzado en 1963, el 4020 no llegó al mercado, lo conquistó. Con un motor diésel de 6.6 litros y 6 cilindros en línea, este monstruo entregaba 95 caballos de fuerza y casi 400 Nm de torque, lo cual, para su época, era simplemente obsceno. Pero no era un tractor que venía a hacer alarde, venía a trabajar, a rendir, a no quejarse jamás. Fue el primero de una nueva raza de tractores, potentes, cómodos, con transmisión sincronizada, sistema hidráulico avanzado, y un diseño que, incluso hoy, se ve moderno. Mientras otros eran solo fierros grandes, el 4020 era inteligencia con músculo.
Y eso se notó. Se vendieron más de 175.000 unidades solo en su etapa original, entre 1963 y 1972. Pero su legado no terminó ahí. El 4020 fue la base sobre la que John Deere construiría toda su filosofía de maquinaria moderna. Y en muchas fincas, sigue siendo el jefe, el patrón, el que manda. ¿Su precio de lanzamiento? Unos $10,000 en los años 60. Hoy, eso equivaldría a unos $90,000 americanos ajustados por inflación. Pero lo más impresionante no es lo que costó, sino lo que vale hoy. Uno restaurado puede alcanzar entre $20,000 y $40,000 americanos, o más de 35,000 euros en Europa. Y no por nostalgia, no por moda, por rendimiento. Porque aún hoy trabaja mejor que muchos tractores nuevos. Porque el 4020 tiene lo que pocos modelos modernos pueden ofrecer: prestigio, historia, respeto, y ese rugido de motor que te recorre la espalda cuando lo escuchas encender. Muchos lo han restaurado con pintura nueva, tapicería fina y detalles cromados, sí, pero otros simplemente le dan una limpiada y lo siguen usando como si fuera 1967. Y te digo algo sin vueltas: si tenés uno de estos en tu finca y lo cuidas, no tenés un tractor, tenés una herencia. Una pieza que vale más que muchos SUV modernos con Bluetooth, control crucero, pantallita de 12 pulgadas y sistema de estacionamiento automático. Porque el John Deere 4020 no necesita estacionarse solo. Él se acomoda donde quiere. Y aún hoy, en 2025, no es raro verlo en subastas, en ferias, en campos reales. Y cuando aparece, la gente se detiene. Lo mira. Se le acercan. Lo tocan como quien toca un santo. Y sí, algunos hasta le piden foto. Porque el 4020 es eso. Un pedazo de historia que sigue en marcha. No se apagó con la modernidad. Evolucionó con el respeto que solo se gana en la tierra, en el barro, en la faena. Y ahora te pregunto, directo al alma, ¿cuál de estos tractores sigue vivo en tu país? ¿Cuál está todavía arando bajo el sol, con el motor caliente y la pintura descolorida, pero con el corazón intacto? ¿Tenés uno en tu finca? ¿Tu abuelo tuvo alguno? ¿Lo viste en una feria, en una película o lo tenés en el patio cubierto con una lona porque no te animás a venderlo? Contámelo todo acá abajo en los comentarios. Lee las historias de los demás. Súmate a esta comunidad de locos por el fierro, fanáticos del olor a diésel y del sonido grave de un motor viejo que no quiere jubilarse. Y si todavía no lo hiciste, te lo digo con cariño y firmeza. Suscríbete al canal. Activa esa campanita. Porque acá no venimos a venderte humo. Venimos a llenarte de humo real. Del bueno. Del que sale de un escape de John Deere, de Massey Ferguson, de Fiat, de Farmal, de un Belarus a medio embrague. Y haceme un favor. Compartí este video. Mandáselo a ese amigo que se cree moderno, pero todavía guarda un tractor del 75 atrás del galpón. Mandáselo a tu viejo, a tu tío, al vecino que tiene un tractor con más años que él mismo, pero que sigue funcionando. Copia el link y decile: mira esto, papá. Estos son los tractores que hicieron historia, no esas cosas electrónicas que se quejan cuando llueve. Y si de verdad querés apoyar este proyecto, este canal, esta comunidad que habla de historia, de campo, de mecánica real y de tradición, yunaíta la membresía. Porque acá no hablamos de tractores. Hablamos de leyendas que se niegan a morir. Cada miembro ayuda a que este contenido siga rodando, siga sonando, siga inspirando a quienes saben que el campo no se entiende con algoritmos. Se entiende con tierra en las uñas, aceite en la camisa y un tractor encendido esperando órdenes. Así que gracias por llegar hasta acá. Si lo hiciste, te ganaste un abrazo digital de parte del equipo de Auto Diesel Hub. Nos vemos en el próximo video. Y recordá, el futuro será moderno, pero el campo sigue respetando a los clásicos.